buenos días, público presente, público televidente. En este hermoso día, 21 de julio 2018, la Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata, se siente orgulloso de presentarles a ustedes el grupo de inteligencia artificial con la presentación del libro Enfoque Moderno de Stuart Russell, Inteligencia Artificial. Temas interesantísimos, actualizados, sencillos, llanos, los cuales ustedes podrán disfrutar. Un servidor, ingeniero Rafael Ocorno. Antes que todo, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a invitar a un participante para que nos ponga en manos del Señor. En actitud de oración. Señor, nosotros estamos orando por el día que nos ha dado, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí otro día más, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por el día, Señor. Te pedimos que el día tú nos bendiga de una manera súper especial y que nos ayude cada día a ser mejor. Señor, te pedimos por esta presentación que vamos a tener ahora. Te pido, Señor, que seas tú hablando por nosotros, Señor, sino que no seamos nosotros, o poniéndonos las palabras en la mente, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Buenas, mi nombre es Araí Cambero y le voy a hablar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el tipo de inteligencia creada para las máquinas y computadoras. Con esta se busca que las máquinas y las computadoras realicen los trabajos que hacen los humanos y simplificar el esfuerzo físico humano. El enfoque de la prueba de Turing. La prueba de Turing o el test de Turing fue creado por Alan Turing en 1950. Este consistía en colocar en una habitación un entrevistador y una computadora. Este le iba haciendo pruebas mediante texto. Y al final del análisis, si el entrevistador no lograba distinguir entre las respuestas de la computadora y del humano, esta computadora era considerada inteligente. Para que una computadora sea considerada inteligente debe tener las siguientes características: tener razonamiento lógico, un lenguaje natural comprendible por el humano, la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil es aquella que crea máquinas para un uso específico. Por ejemplo, los programas que se dedican a crear soluciones para el juego de ajedrez solo se dedican a eso, no más. Ahora, la inteligencia artificial fuerte es aquella en la que se busca que las máquinas razonen y tengan conciencia humana y puedan imitar los sistemas cognitivos humanos. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rocky Daniel Jaime y hoy le voy a estar hablando respecto al tema resolvente de problemas mediante búsqueda. Los agentes resolventes mediante búsqueda son agentes los cuales se buscan para darle solución a problemas que estén enfrentándose en sí, planteando un tipo de sistema el cual se basa a través de conocimiento y adquieren mejor características y a la vez ayudan a poder resolver un problema en sí que esté suscitando. Como se puede notar en esta gráfica, los problemas se plantean según el problema que esté suscitando y ese problema que se le esté suscitando se le busca una solución definitiva. En este tipo de solución definitiva se ejecutan fórmulas cuáles son ejecutar, que se buscan la fórmula de la decisión de ejecutarse, se formulan la tesis y se buscan la hipótesis para provenirla. También podemos ver que los problemas mediante búsqueda son bien definidos cuando tienen 4 características básicas que son estado inicial, función de sucesor, test de objetivo y costo del cambio. Cada una de estas son principalmente beneficiarias en busca de una solución a un problema que se esté enfrentando. Como podemos ver aquí cómo formular los problemas, podemos tener que los pasos para formular un problema se constan de 5, que son formular un problema central, identificar los efectos, analizar las interacciones, identificar la causa y diagrama y dialogarlo en un árbol de diagrama, de tanto que están los efectos, problemas y las causas. Estrategias de búsqueda no informada no son nada más que existen en cantidades de estados mediante el costo de ruta para pensar en el estado actual de la meta. Solo se basa en distinguir si estamos en el estado de meta o no.
Esto quiere decir que un problema se basa a través de una búsqueda mediante un conocimiento amplio, y esto se quiere mediante sistema o búsqueda en sí para presentar la información y así poder resolver dicho problema. Aquí tenemos un ejemplo de planteamiento de un problema, el cual se formula, se repite en columna, en estado de problema que uno quiere suscitar y a la vez resolver. Problemas mediante un mundo real, lo que son mediante problemas de búsqueda de ruta, problema de un turista quiere resolver su problema para llegar a su destino, problema de un viajante comercial, navegación de un robot, el cual se puede ejecutar mediante comando en SYS. La búsqueda de soluciones no son nada más que respecto a búsqueda que en la inteligencia artificial lo que da las soluciones a cambio a problemas en sí que estén suscitando. Medir el rendimiento de una resolución de problemas está en la completitud, la optimización, complejidad de tiempo y complejidad del espacio. Muchas gracias. Mi nombre es Robert Estefan y yo voy a hablar del tema 5 y 6 del libro de inteligencia artificial de Stuart Russell. Problemas con satisfacción de restricciones. Los problemas con satisfacción de restricciones no son más que problemas que se requiere que se cumplan ciertas restricciones para que estos puedan ser cumplidos objetivamente. Cada problema con satisfacción de restricciones se puede poner en un gráfico para ponerlo de ejemplo, y cada problema tiene variables y tiene valores. Cada valor debe ser cumplido y las variables son las restricciones. Búsqueda con vuelta atrás para problemas con satisfacción de restricciones. El objetivo de este método es encontrar soluciones para un problema. Esto consiste en construir un árbol que va creando soluciones a medida que progresa. Este árbol se va dividiendo en ramas mientras más soluciones aparecen hasta que llega a una solución para el problema. La estructura de los problemas. Como ya se vio en los problemas con satisfacción de restricciones, estos se pueden ver como un gráfico para la computadora. Por ejemplo, en el gráfico que se encuentra aquí, ese es un problema que se debe pintar el mapa con 3 colores diferentes sin que ninguno de estos toquen. La forma en la que está en el gráfico es un ejemplo de cómo solucionar el problema para una computadora, ya que el gráfico facilita la solución de problemas y también lo hace más comprensible para un ordenador. Búsqueda entre adversarios, juegos. Los juegos se podrían tomar en cuenta como una rama de los problemas con satisfacción de restricciones. Cada juego tiene ciertas restricciones que se deben cumplir y un objetivo que se tiene. Los componentes de los juegos son un estado inicial, que dice la posición que tienen los jugadores y cada movida que van a hacer. La función sucesor, que son las movidas que se hicieron y cómo el ordenador lo lee. Y un test terminal, que es el resultado que se tiene al final. Y una función utilidad, que es el valor que se asigna después de que se termine el juego. Los algoritmos Minimax. Esto no es más que un algoritmo hecho para juegos específicamente, aunque se puede usar para más cosas, que funciona de la siguiente manera. El algoritmo se centra en que tiene una base de datos enorme que tiene muchas movidas posibles, y esta piensa de modo siguiente: ¿qué es la movida que más beneficia al jugador contrario? Y toma una movida en contra de esa. El algoritmo Minimax se va dividiendo en ramas, igual que los árboles de problemas de satisfacción de restricciones. Y la poda alfa-beta. Este método va eliminando parte de la rama donde no haya soluciones para los problemas con satisfacción de restricciones. La poda alfa-beta es mucho más eficiente que los otros métodos, ya que evita un procesamiento innecesario. Los programas de juego. Los programas de juego han ido creciendo mucho en los últimos tiempos, gracias a que la inteligencia artificial ha avanzado. Los programas de juego más avanzados suelen considerarse que son los de ajedrez. Aunque cabe destacar que los programas de juego usan bases de datos para saber la movida, muchos juegos ahora pueden usar el azar, los métodos al azar, ya que poseen las fórmulas y calculan todo. Fin. Muy buenos días, mi nombre es Armando Calvo, en la presentación, y yo voy a hablar un poco sobre la inferencia en lógica de primer orden.
lógica proposicional versus lógica de primer orden. La lógica proposicional es la que aprendemos principalmente en matemática básica, ya que esta se basa en un conjunto de sí y no y conjunciones lógicas. Y la lógica de primer orden son proposicionales que solo pueden representar hechos acerca del mundo. La lógica de primer orden describe un mundo que consta de objetos y propiedades o predicamentos. Unificación y sustitución. El proceso de unificación y sustitución determina las condiciones y posibilidades de sustitución de un predicado u otro. Por ejemplo, en el caso de los siguientes axiomas. Como podemos ver, aquí tenemos la variable P por X que se convierte en si entonces Q por X. La demostración de la Q por A es consecuencia de la regla de especialización universal aplicada a, como podemos ver en la pantalla, para producir una relación entre P y Q. También puede interpretarse como se ha procedido a realizar la sustitución de Px por A, previa unificación de la X con A. Encadenamiento hacia adelante. El encadenamiento hacia adelante está basado en un modus ponens A, si entonces B, que da un valor absoluto de B negativo. La base de hechos BH se inicializa con los hechos conocidos inicialmente. Se obtienen las consecuencias derivables de la BH, como podemos ver aquí. Se comparan los hechos de la BH con la parte izquierda de las reglas. Se seleccionan las reglas aplicables, las que tienen antecedentes conocidos que están en la BH. Las nuevas conclusiones de las reglas aplicadas se añaden a la BH. El encadenamiento hacia atrás. Este hacia atrás es un tipo de razonamiento dirigido por el objeto. Solo se considera lo necesario para la resolución del problema. El proceso de resolución consiste en la exploración de un árbol, por ejemplo, el lenguaje Prolog. Y gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Jairo Javier Díaz Martínez y voy a hablar sobre el libro El problema de la planificación. Bueno, el problema de la planificación es que hay que estudiar un problema, o sea, la planificación de ese problema en la que nos enfrentamos día a día. O sea, el estudio del tiempo que nos representan a nosotros sobre el determinado tiempo que uno tiene para resolver ese problema, más el proceso de la planificación y la programación del mantenimiento del problema. O sea, a lo que nos referimos con esta parte es que si uno no tiene una planificación sobre el problema de la programación que uno va a efectuar, el problema no va a tener una solución. Continuamos con el proceso del plan de la mejora y evaluar las eficiencias de las actividades y rutinas que se realizan de la planificación. O sea, hay que tener la rutina, seguir la secuencia para uno no perder el orden de la planificación sobre ese problema que uno tiene en el sistema de la inteligencia artificial. Continuará realizando las actividades del mantenimiento si una planificación no es adecuada para el mantenimiento de la inteligencia. El aumento del costo dañará más dispositivos y en la capacidad del producto de la planta. O sea que si uno no se mantiene dándole ese seguimiento a esos mantenimientos, cada día se nos va a dañar más los problemas y se va a complicar más. El lenguaje del problema de planificación. Bueno, como veamos aquí en la pantalla, vamos a identificar los problemas para luego estudiar el problema y sus causas. Buscar una ejecución de la solución, evaluar los resultados,
plantear soluciones y evaluar las soluciones propuestas. O sea que si no valoramos, o sea, evaluamos las soluciones que uno plantea día a día para ejecutar esa solución, no sabemos cuál de esa solución será la que nos va a ayudar con el problema ya dado en el sistema. El estudio del problema y de sus causas es que al no tener el mantenimiento necesario, se nos va a dañar cada día más los equipos. La expresividad y extensiones. Esto se entiende como un paradigma de las extensiones de lógica, que si uno no interactúa mediante la lógica de la probabilidad del problema, no va a encontrar la solución a ese problema. Estamos claros de que si no vamos buscando día a día más en las limitaciones que uno tiene, no encontraremos nada con la expresividad a esas extensiones dadas. Un ejemplo de la planificación parcial es que la electromecánica nos ayuda mucho con los problemas de la planificación, ya que son los proyectos de la inteligencia artificial que más se dañan día a día. Claro que con la mejora de actualmente nos ayudará cada día a mantener menos problemas en los equipos rutinarios, y cada uno de ellos nos seguirá manteniendo el día a día. Gráfico de la planificación. Bueno, en la planificación de la IA, o sea, inteligencia artificial, empieza por la filosofía. Las matemáticas, que claro que sin las matemáticas no podemos sacar un cálculo sobre la manera material en la que podamos presentar. La economía, la neurociencia, que es la que se encarga del estudio tecnológico, la psicología, que es la que le inyectamos a las máquinas para que hicieran una lógica, la ingeniería de la computación, que es la que se encarga sobre los datos y los programas que usted le va a encargar a estos procesos rutinarios, y la teoría y control de cibertérmica, la lingüística sobre la revistancia y cada uno de ellos. Gracias por todo. Buenos días, mi nombre es Marilyn Díaz y le hablaré sobre el capítulo 13 y 14. Incertidumbre. Bueno, la incertidumbre manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una condición futura. O sea, es decir, un evento en el que no se conoce la probabilidad de que ocurra una determinada situación. Dentro de la IA se han desarrollado diferentes formalismos que permiten el razonamiento con incertidumbre. Modelo probabilista se basa en lo posible de la teoría. El modelo posibilista se basa en lo relativo de lo que podemos observar como posición diferencial. Comportamiento bajo incertidumbre casi nunca se afirma cuando las proposiciones son ciertas o falsas. ¿Cómo podemos actuar en situaciones de incertidumbre? Bueno, usando una teoría del mundo simple, manejando el conocimiento incierto o utilizándose de manera racional. Manipulación del conocimiento. En esto se usa la lógica de predicado, o sea, es decir, cuando un diagnóstico falla es por tres razones. La pereza. La pereza es cuando tenemos mucho trabajo. Ignorancia teórica, la ciencia no tiene una teoría completa para el dominio. E ignorancia práctica. Notación básica con probabilidad. Las proposiciones tratan razonamiento probabilístico. Es un tipo de razonamiento que se apoya en los modelos teóricos de la probabilidad. Representación del conocimiento. Analiza cómo pensar formalmente, cómo usar un símbolo, un sistema de símbolos para representar un dominio. Esto puede captar generalizaciones, ser comprensible, permitir diversos grados de detalle. Otro enfoque de razonamiento con incertidumbre. Trata a las conclusiones de como creíble, o sea, que se hayan encontrado
una mejor razón para creer en algo más. Hay que tomar todo de forma alegre y vamos a empezar con mi exposición. Mi nombre es Alberto Alexander Hawkins y les voy a hablar del capítulo 19, 20 y 21 de Un enfoque moderno del libro de Stuart Russell. El conocimiento del aprendizaje. El aprendizaje tiene una forma lógica de tipo de enseñanza. Como el libro explica en figuras y en imágenes, nos permite ver una forma de definir el problema. Dice que el conocimiento del aprendizaje, la forma lógica para el conocimiento, se basa en cuáles son los procesos que debe tener un aprendizaje. Habla de la hipótesis, las teorías, habla de cómo expresarnos cuando tenemos una idea y cómo podemos recordarla. Simplemente el conocimiento que llevamos lo determinamos como aprendizaje cuando lo tenemos siempre en cuenta. En el segundo método decimos método estadístico de aprendizaje, que es la forma matemática de ver un tipo de conocimiento. Lo grabamos como si fuera parte de cada enseñanza. Decimos que si tenemos 10 formas de definir un tema, tomamos 3 y explicamos una. Con esto decidimos qué tipo de proceso es el que usamos para los métodos estadísticos de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje que leímos en el libro dice, siempre tienes que pretender que lo que estás aprendiendo te puedes acordar de algo, Y cómo sigue en el método de aprendizaje por refuerzo, que en lo que llevamos del proceso aquí ya lo habíamos hablado en las primeras exposiciones. Dice que el aprendizaje por refuerzo es cuando uno se equivoca y al ver que nos estamos equivocando, podemos ver de los errores que llega bien la información y cómo podemos expresarla para una mejora. Vean en esta imagen que dice el estado. Estado cuando uno ve que está perdiendo, la acción cuando ve que podemos ganar y el resultado que es la recompensa que llegamos y necesitamos ver que te vamos mejorando. De aquí explicamos que siempre hay una forma de que el esfuerzo pague por nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y lo que nos dedicamos a aprender. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Javier Miguel Cruz Díaz y le voy a hablar del tema la comunicación. Bueno, la comunicación es un tema muy amplio ya que abarca todo lo que tiene que ver con la gente inteligente, robots y seres humanos. La comunicación es un acto por el cual dos personas, dos individuos pueden interactuar entre sí con el deliberado propósito de usar la lógica y pensar en algo innovador. Esta vez ya podemos pensar que la comunicación se trata de interactuar los agentes, los robots. Cuando hablamos de interactuar hablamos de compartir ideas, ya que cada idea tiene un destino diferente y puede ser productiva para cada uno. También se puede decir que el acto de habla es cuando un agente inteligente puede hablar por sí solo, es decir, que un robot habla a través de sensores programados por un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos por la cual se puede lograr o se puede hacer un programa o lograr un objetivo. Cuando hablamos de acto de habla, estamos hablando de cómo un robot puede expresarse, cómo puede manejarse o cómo puede interactuar con nosotros. Es decir, que un robot no puede interactuar con nosotros de señas, porque hay muchas personas que no entendemos la seña. Un robot puede hablar ya que está encargado de actuar de acuerdo a lo que se le pida. Es decir, que un robot no hace como nosotros, que hace en múltiples procesos, en pocas palabras. Un robot hace lo que se le programe y lo que se le pide. Cuando un robot no puede hablar, es decir, que no se programa para hablar, hay que proceder a hacer un leve algoritmo para programarlo y gestionar el acto de habla. Procesamientos probabilísticos del mensaje. Aquí entramos a la ambigüedad y a la antigüedad. En la antigüedad se usaban se usaban pocos robots ya que no existían. Los humanos interactuaban en un lenguaje normal y los pocos robots que había los programaban de pocos géneros.
Es decir, que un robot suele distinguirse por lo que puede hacer. Hoy en día nosotros nos estamos dejando sustituir de la inteligencia artificial, ya que no tenemos comunicación entre nosotros, sino que cada persona genera su propio modo de vivir y no deja o no influye con los demás para hacer cosas innovantes en el mundo. Es decir, y como un ser humano puede innovar un robot o puede hacer que un robot haga lo que un ser humano puede hacer, nos estamos dejando quitar lo que nosotros podemos hacer. La inteligencia artificial para mí es muy importante, ya que puede cambiar el mundo. Ya que nosotros no lo hacemos, tenemos que dejar que alguien o algo venga a innovar el mundo. Hasta aquí mi posición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Dexter Victoriano y hoy les voy a hablar sobre una dosis de realidad. Una dosis de realidad se trata de un tema de cómo la inteligencia artificial ha avanzado en los días. Mayormente vamos a hablar del pasado, ya cómo ha transcurrido y ha surgido algunos problemas de cómo poder resolverlos. Herbert Simon decía: sin afán de sorprenderlos y dejarlos atónitos, pero la forma más sencilla que tengo de resumirlo es diciéndoles que actualmente en el mundo existen máquinas capaces de pensar, aprender y crear. Además, su aptitud para hacer lo anterior aumentará rápidamente hasta que en un futuro previsible la magnitud de problemas que serán capaces de resolver irá a la par que la capacidad de la mente humana para hacer lo mismo. Él tenía en un futuro que en 10 años las máquinas podrán ganarle a un jugador de ajedrez o poder resolver problemas matemáticos de algoritmos muy complejos. Su visualización era acertada en parte, ya que lo que él dijo se cumplió, pero alrededor de 40 años, no fue en 10. Tenía una gran confianza, ya que vio que algunas máquinas podían resolver problemas sencillos. El primer problema fue que los primeros programas contaban con poco o ningún conocimiento de la materia objeto de estudio. Esto quiere decir que alguien trataba de hacer una inteligencia artificial que pudiera por sí misma traducir algún lenguaje, por ejemplo, del ruso al inglés. Un ejemplo sería la oración original que la máquina le fue implementada, fue: el espíritu es fuerte pero la carne es débil. Pero al traducir, la inteligencia artificial, al traducir esto, hizo una traducción mal, que fue: el vodka es bueno, pero la carne está podrida. Se basaba que al coger un diccionario del ruso al inglés pensaba traducir todas esas palabras e interpretarlas, pero no fue así. Entonces el comité consultivo declaró: no se ha logrado obtener ninguna traducción de textos científicos generales ni se prevé obtener ninguna en un futuro inmediato. No confiaban mucho en ello, ya que hizo muy mal la traducción. El segundo problema fue: muchos de los problemas que se trataban de resolver mediante la inteligencia artificial eran intratables. Esto quiere decir que una máquina trataba de resolver algún problema. Podía resolverlo, pero problemas sencillos, no problemas complejos. El hecho de que en principio un programa sea capaz de encontrar una solución no implica que tal programa encierre todos los mecanismos necesarios para encontrar la solución en la práctica. Para esto querían para que pudiera resolver problemas complejos, se intentaba aumentar el hardware, que era el CPU, RAM, disco duro, etc. Pero al ver que no daba muchos resultados, también rechazaron el proyecto, aunque en algunos años ya posterior lo retomaron y ha podido dar algunos frutos. El último y tercer problema es limitaciones inherentes a la estructura básica que se utilizaba en la generación de la conducta inteligente. Esto querían imitar, las personas querían imitar el cerebro humano en la inteligencia artificial, querían copiar las neuronas, pero los perceptrones los perceptrones son hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de estos interesantísimos temas: inteligencia artificial. Ingeniero Rafael Osborne, Universidad Dominicana OIM, Recinto Puerto Plata. La materia inteligencia artificial, vamos a darle un fuerte aplauso. Espero que lo disfruten.
of me, and you give me all of you.